Que Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a esta, la séptima semana de este material de grupos pequeños que hemos titulado El fruto del Espíritu. Bienvenidos cada uno de ustedes a su grupo pequeño. Es un placer para mí estar compartiendo este material con ustedes. Hemos llegado a uno de los temas que me fascina más. Me fascina enseñarlo, me fascina compartirlo, porque creo que cada vez que lo comparto o hablo acerca de él, me ayuda a mí personalmente. Y el tema del día de hoy es la humildad. Sin lugar a duda, uno de los frutos del Espíritu es la humildad. Y es muy importante hablar de lo que es la humildad y lo que no es la humildad. La humildad tiene todo que ver con adentro de su ser, no con lo que está afuera. No tiene nada que ver con lo que está afuera. Absolutamente nada tiene que ver con lo que está afuera. Tiene que ver todo con lo que está dentro, aún porque lo que está dentro dictamina lo que está afuera también. Muy importante. Ahora, durante las últimas semanas hemos visto acerca del amor, del gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe o la fidelidad. Y hoy vamos a hablar acerca de la humildad. Y la próxima semana terminamos este material de grupos pequeños y hemos basado nuestro estudio en el libro de Gálatas capítulo 5, y ya lo hemos leído. En cambio, el fruto del Espíritu es todo lo que le leí anteriormente: humildad, y nos falta dominio propio. Pero quiero que veamos rápidamente, ahí arriba en su material, Proverbios 22, 4, que dice: recompensa de la humildad y del temor del Señor, escuche bien, son las riquezas, la honra y la vida. ¡Qué tremendo! Las riquezas, la honra y la vida. ¡Qué tremendo! Quisiera tener mucho más tiempo para hablarles de ese versículo, pero quiero que quizá después del estudio grabado pudieran volver a este versículo y discutirlo juntos, especialmente esas tres partes: riquezas, honra y vida. Aunque la Biblia habla de muchos dones del Espíritu Santo, fruto del Espíritu Santo, es muy importante que nos enfocáramos en estos, y especialmente en la humildad. Esta semana quiero hablar acerca de la humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad es aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios, opuesta a la presunción afectuado por el orgullo. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios, no busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darle valor por encima de sí mismo. La clave de la humildad es que reconoce quién es, reconoce quién Dios es y reconoce quiénes son los demás. El libro de Isaías dice: porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de corazón. En toda la Biblia hay dos personajes que me han encantado siempre. Uno es el apóstol Pablo y otro es el rey David. Su ministerio, lo que hicieron, fueron grandes hombres de Dios. Y hoy quiero que veamos rápidamente un poco acerca de la historia del rey David. El reino de Israel tenía varios años de haber sido establecido. Dios escogió personalmente a un hombre llamado Saúl para ser el primer rey de Israel. Saúl comenzó bien, tuvo varias victorias militares, se extendió un poco el territorio de Israel, pero al pasar los años le faltó su propia disciplina, le faltó escuchar el consejo de Dios, y más bien escuchó el consejo de aquellos que no andaban caminando con Dios, y esto le costó a Saúl que Dios se separara de él. Aun mientras Saúl se separaba de Dios y se separaba del consejo de Dios, Dios había ya escogido a un hombre. Y Dios manda a su profeta Samuel para ungir a un joven llamado David y ponerle a él y ponerlo en una catapulta hacia el reinado de Israel. Y mira lo que dice 1 Samuel 16:12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate, úngelo, porque este era David. Era un jovencito, no más de 15 años, cuando Dios lo ungió como rey. Ahora, David no inmediatamente llegó a ser rey. En realidad pasaron alrededor de 16, 17 años. Él llegó a ser rey como alrededor de todo Israel, como alrededor de los 33, 34 años. Llegó a ser rey de Judá a los 30 años, y luego las demás tribus lo confirmaron como rey.
Pero primero, antes de llegar a ser rey, tuvo que sufrir mucho David. Ahora, muchos son los atributos que encontramos en la vida del rey David. Sin lugar a duda, David fue el rey más grande que tuvo Israel. Su nombre es sinónimo de un tiempo de oro en la nación de Israel. Solo una comparación, una vez lo dije esto. ¿Cuántos David ha conocido usted en su vida? David es uno de los nombres más comunes que hay. Ahora, ¿cuántos Saúles ha conocido? No muchos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque David es un nombre de excelencia. Cuando usted menciona el nombre David en la Biblia, es un nombre que trae honra, que trae honor. Por ejemplo, para dar una idea, David como guerrero mató leones, mató osos, mató al gigante Goliat, derrotó a los manecitas, conquistó toda la tierra de Sión. David, el constructor y planificador, hizo de Jerusalén la capital de Israel y la embelleció, la hizo grande, la hizo hermosa, la hizo digna de ser una capital. Organizó el orden del tabernáculo de Dios, lo que llamaríamos el templo de Dios, pero no era templo, era una tienda de campaña. Fue David el que estableció la música todo el tiempo, la adoración a Dios, la alabanza, el orden de todas las cosas. David, un hombre meticuloso, era algo impresionante. David extendió el territorio de Israel. David también fue un poeta. Instituyó la música del tabernáculo, escribió gran parte de los salmos. El salmo más conocido en la historia, el Salmo 23, fue escrito por él. Fue un cantautor. David fue un hombre impresionante, fue un hombre completo en todas las áreas. No tan solamente era bello por dentro, pero era un hombre bello por fuera. Es uno de los 3 hombres que dice la Biblia que era hermoso y de buen parecer, junto con Absalón, que fue hijo de David, y José, el hijo de Jacob. Pero yo creo que la mayor virtud de David, fue la humildad. Yo estudié hace años atrás, mientras estaba en el seminario, la vida de David profundamente. Es más, tengo como unos 6 o 7 libros solamente basados en la vida de él. Y porque yo quería saber por qué Dios escogió a este hombre y lo llamó un hombre conforme a su corazón. Y después de haber leído y después de haber estudiado y después de haber meditado en la palabra, llegué a la conclusión de lo que Dios le encantaba más de David era su humildad. Era su humildad. Es más, Dios amó tanto a David que bendijo a otros reyes, a otras generaciones, simplemente por memoria de él. Déjeme decirle algo. Cuando usted ama a Dios, Dios lo honrará de tal manera que aun cuando usted ya no esté, Él bendecirá a sus seres queridos por memoria de usted. Por amor a usted, Dios seguirá esa bendición con sus familiares. En 1 Samuel 18 nos cuenta la historia. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo Goliat, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y se desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Este fue Saúl. Saúl empezó a sentir envidia de un joven, de un muchacho que había ido a pelear por él. Déjeme decirle algo. Para evitar el orgullo y ser una persona humilde en la vida, quiero que escriba esto: reconozca la posición que Dios le ha dado. Si usted es rey y Dios lo puso como rey, nadie lo podrá quitar a menos que Dios. Él lo puso, Él lo va a quitar. Lo que es usted, porque Dios quiere que sea así. Y nunca tiene que envidiar lo que otro es o temer que otro venga a quitárselo, porque Dios se lo dio. Saúl era el rey. David era más que un niño, alrededor de 17 años. Mas la Biblia nos dice que Saúl sentía celos de David. A Saúl se le había olvidado cómo cómo Dios lo había levantado a él. Cómo David había peleado por él ante Goliat. La soberbia había cegado a Saúl. La envidia llena y ciega nuestros ojos y no vemos claramente, hermanos. Cuando no tenemos humildad, uno de los frutos de no tener humildad es ser envidiosos. Nos cegamos, hermanos. La Biblia dice: la soberbia del hombre le abate, al humilde de espíritu sustenta, ¿qué? La honra. Ahora, mira la actitud de David. La Biblia nos dice que él se mantenía firme ante el halago de la gente. Una vez alguien dijo: el mayor peligro no es el fracaso, sino el éxito.
David se comportó correctamente ante el éxito, ante la adoración de la gente. Yo he visto esto como pastor a través de los años. Si usted quiere ver la calidad de una persona, dele un poco de poder, dele un poco de autoridad. Yo lo he visto en la iglesia. Se le da un poco de autoridad a una persona en la iglesia y se aloca. Esa persona no es una persona humilde. No entiende el poder de la autoridad o de la influencia y lo utiliza para su beneficio o lo utiliza para dañar a los demás. ¿Sí? Uno de los mayores peligros no es el fracaso, sino el éxito. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos soberbia y no somos humildes? Cuando tenemos soberbia y no somos humildes. En primer lugar, el enemigo ataca nuestra mente. Aconteció el otro día que un espíritu inmundo malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de su casa. Cuando tenemos soberbia y no somos humildes, somos un taller de Satanás. Satanás empezará a atacar nuestra mente. Y debemos de tener cuidado con eso, porque hará de la gente que nos quiere ayudar, de la gente que nos quiere apoyar, de la gente que nos ama, Satanás hará pensar que son nuestros enemigos, que están ahí para dañarnos o para atacarnos o para criticarnos. Y debemos de ver claramente esto, hermano. Esta es un ataque de Satanás a nuestra mente. ¿Sí me explico? Y es porque no estamos siendo humildes. La otra cosa que pasa es que la soberbia te aleja de la gente. Cada vez que usted se aleja de la gente está siendo soberbio, está siendo orgulloso. No, yo no quiero compartir con esa persona, o no, ya no quiero ir, o lo que sea. Está siendo soberbio. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante ¿de qué? Del pueblo. Saúl sintió envidia y lo alejó a David de cerca de él. Cuando Saúl se enteró que su hija Mical estaba enamorada de David, consideró dársela en matrimonio pensando que así podría deshacerse más fácilmente de David. Ahora, fíjense cuando David se enteró que Saúl pensaba darle a su hija en matrimonio. Miren lo que dice: y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David, diciendo: aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras al oído de David, y David dijo: ¿qué os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre de ninguna estima? ¡Wow! David no era un hombre pobre, David no era un hombre de poca estima, David era un héroe nacional, era un hombre que había matado a Goliat, era un campeón militar, era un joven bien parecido, era un hombre que el Espíritu de Dios rebosaba en él. Pero miren, y no es que tampoco David se la llevaba de víctima, no, porque si hubiera pensado así, nunca hubiera enfrentado a Goliat. Porque los que piensan así son unos cobardes que nunca se enfrentan a ningún obstáculo en la vida. No. David no era ese tipo. David era el tipo de persona que decía: yo no soy digno de llegar a ese lugar. Él es el rey. Es una persona de alta estima. Usted puede ver la condición. Y eso le encanta a Dios. Eso le encanta a Dios. Ahora, en su relación con Dios, David mostró una humildad imprecedente. Cuando Dios llevó a David al trono, el Señor le prometió bendecirlo, y David respondió de esta manera. Mire nada más este pasaje bíblico. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir, así como procede el hombre, Señor Jehová. David dice: ¿quién soy yo para que tú te dignes a hacer todo esto conmigo? El apóstol Pablo, el otro hombre que me fascina en la Biblia, también fue el mayor cristiano que existió. Escribió gran parte del Nuevo Testamento. Fue un líder increíble y fue una persona humilde también. Hay una historia en la Biblia que mucha gente la pasa por alto. Está en Hechos capítulo 28 y se la quiero leer. Dice: una vez a salvo nos enteramos que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones, encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando ¿qué? Al fuego. Lo que había sucedido es que habían naufragado y se habían salvado solamente porque Pablo les advirtió por revelación del Espíritu Santo lo que iba a suceder. Pablo ya era un anciano para este entonces. Él iba rumbo a Roma. Ya era un anciano. Ya era un hombre que había viajado, sufrido mucho. Ya era una persona que simplemente se hubiera sentado y dijo: por favor, atiéndanme. Pero Pablo era un líder y sobre todas las cosas era una persona humilde.
y usted lo ve a este anciano recogiendo leña para calentar a los demás. Él hubiera dicho, oh no, que vaya otra persona. Pero usted puede ver ahí la calidad del apóstol Pablo, una persona humilde. Número 2, quiero decirle esto, y esto es tan importante, hermano. El hombre humilde reconoce sus errores. La peor mentira que pueda creer en su vida es creer que usted es perfecto. Cuando nosotros nos sentimos tan bien con nosotros mismos, cuando se nos olvida que somos pecadores y que es solamente por la misericordia del Señor que estamos aquí y tenemos una esperanza eterna. Déjeme decirle, hermano, quien sea que usted sea, si es cristiano de años, especialmente si es un líder o quien sea que esté escuchando, si usted quiere perseverar en los caminos de Dios y si usted quiere no fallar en este camino, nunca se olvide de donde Dios le sacó. Nunca piense que es por su mérito, nunca piense que es porque usted es la última Coca-Cola del desierto, no. La Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, David también tuvo errores, tuvo fracasos. Cayó en adulterio con una mujer llamada Betsabé. Uno de sus grandes pecados. Y cuando Natán lo confrontó con su pecado, David dijo, pequé contra Jehová. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra porque Betsabé había tenido un niño de esta relación pecaminosa, mas Dios le dijo, el niño no vivirá. David sale a la puerta del templo, se rompe sus vestidos, se echa polvo y se tira boca abajo y ahí está por días tirado en la puerta del templo, en el piso, en el suelo, pidiéndole a Dios. Proverbios dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Fue en ese tiempo que David escribió el Salmo 51 y quizás puedan leerlo después de este estudio. Quiero preguntarle a usted, ¿qué actitud toma usted cuando es confrontado con sus errores? ¿Reconoce inmediatamente y toma una actitud para cambiar o simplemente se excusa bajo la respuesta? Así soy yo, no puedo cambiar, así me hizo Dios. Si les gusta, bueno, y si no, también. ¿Qué actitud más tonta? Yo sé que nos cuesta cuando nos confrontan con nuestras debilidades o nuestros errores. Muchos de nosotros, teniendo la luz del Evangelio, vimos en la soberbia de la oscuridad. Hay una historia de una ancianita en Irlanda que tenía una casa cerca de la playa a principios del siglo I. Era muy anciana y muy frugal, no le gustaban los cambios y le gustaban las cosas a la antigua. Por esa razón la gente se sorprendió cuando ella fue la primera persona en poner electricidad en su casa. Un día pasó por ahí el hombre de la compañía de electricidad. El hombre tocó la puerta y le hizo una pregunta. Disculpe, ¿usted utiliza la electricidad? Porque su marcador muestra que apenas lo ocupa. Sí, contestó la anciana. Cuando ya se está poniendo el sol, enciendo las luces mientras enciendo las velas y luego las apago. Muchos de nosotros vivimos así. ¿Cuánta luz hay en su corazón el día de hoy? La humildad es una muestra de nuestro caminar con Dios. No es una falsa apariencia de pasiva, muchas veces mediocre. Es reconocer la grandeza de Dios y la igualdad de las demás personas. ¿Se acuerda la historia de Naamán? La compartí hace unos días atrás. En Segunda de Reyes. Naamán, por su orgullo, casi se va sin su milagro. Número 3. El humilde siempre perdona. Cuando David ya era un hombre, más bien cuando Saúl andaba persiguiendo a David, Dios le dio a David en 2 ocasiones la oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo. Y usted puede leer ese pasaje en 2 de Samuel 1 del 19 al 27. Aun cuando Saúl murió, David hace un velorio nacional por Saúl. Él lo perdonó en su corazón. Él lo perdonó. La Biblia dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pillino, hijo de asna. David es un ejemplo de humildad, pero fue el prototipo del Señor Jesús, porque el Señor Jesús fue un hombre humilde también. Y como cristianos debemos de ser personas de humildad. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso
para vuestras almas. Si usted es una persona humilde, hallará descanso. No tendrá que estar peleando por posiciones. Yo soy fulanito de tal. Sabrá quién es usted en Dios. Sabrá perdonar a los demás. Sabrá amar a los demás. Compartan estas citas bíblicas que les he compartido el día de hoy. Y recuerden, nuestro Señor Jesucristo fue humilde. Y si tenemos el fruto del Espíritu en nuestro corazón, debemos de ser humildes con los demás también. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.